Y no hubo, por supuesto, un año cero. Y existen varias razones que lo explican. Una consiste que el cero no había sido inventado aún. Esto ocurriría en la India y probablemente en el siglo VII después de Cristo. Otra es que muchos de los habitantes del planeta, al igual que en nuestros días, pues no eran cristianos, muchos. Y tenían concepciones muy diferentes del tiempo. Una tercera razón es que la cronología convencional que Occidente hemos empleado durante muchos siglos para fechar distintos acontecimientos, hay una divergencia que les voy a explicar, basada en la idea de un Anno Domini, el año de nuestro Señor. Anno Domini significa el año de nuestro Señor, y de acuerdo con el cual la historia se divide en un antes y un después de Cristo. Eso todos lo sabemos, pero no se introduciría hasta el siglo VI. Jesús, como usted sabe, nunca pretendió iniciar una nueva religión. Y por lo tanto, a la gente de su época, incluso si había oído hablar de él, nunca le pasó por la cabeza que estaba viviendo el comienzo de una nueva era. De hecho, el uso de la secuencia después de Cristo, lo que usted lo ha visto, estas iniciales que son DC, después de Cristo, no se difundió sino hasta el siglo VIII, cuando Beda la empleó en su historia eclesiástica de la nación inglesa. Y el sistema AC, es decir, antes de Cristo, aunque utilizado por Beda, ahorita les voy a decir quién es Beda, no pasó a generalizarse hasta la segunda mitad del siglo XVII. Sin embargo, si usted se plantea la posibilidad hipotética de que existiera un año cero, nos permitirá repasar las antiguas nociones acerca del tiempo y ver qué otras ideas eran comunes en el mundo en la era en la que vivió el Maestro Jesús. En el mundo antiguo, las formas de entender el tiempo, mira, Sánchez, esto te va a interesar, porque esto está interesante. Ponme atención, Sánchez. Ponme atención, por eso luego no te late, porque ni me pelas. Mira. En el mundo antiguo, las formas de entender el tiempo variaban de un lugar a otro, según las circunstancias locales de cada región y en particular las religiones locales. Encontramos, por ejemplo, aquí tiene que ver el tiempo con el dinero. Encontramos las primeras monedas acuñadas, en cuyo sello, las primeras monedas con un sello, que incluía una fecha, y esto fue en Siria, en el año 312 antes de Cristo. Recuerden, no existió un año cero. Recuerden lo que les dije. Así como todas las personas que conocieron, vivieron y estuvieron cerca del Maestro Jesús, no tenían la pretensión de crear una religión y no sabían tampoco que iba a existir el nacimiento de una nueva era para la humanidad. Por eso, les voy a hablar de esta moneda en la que se fecha 312 antes de Cristo y se estampó en ellas el año de la era Seleucida, en que tuvo lugar la acuñación. Seleuco Nicator era un emperador que fundó el imperio Seleucida en el año 321 a.C. 2 años después, por eso se llama Seleucida, porque Seleuco Nicator fue emperador de Siria. Y 2 años después de la muerte de Alejandro Magno, aquí entra otro factor. El factor astronómico básico en las concepciones del tiempo de la antigüedad era la división de la Tierra en el este u oriente, que es palabra de origen latino que significa aparecer o nacer. Y por el otro lado está el oeste
o el occidente, y en latín significa caer. Los babilonios, entre otros muchos, advirtieron el denominado orto helíaco de las estrellas. Ahorita les voy a decir qué es el orto helíaco. Todo esto se los voy a ir explicando. Es un fenómeno que permite justo antes del crepúsculo, cuando está justo antes del crepúsculo, usted sabe lo que es un crepúsculo, se puede observar la salida de las estrellas que están cerca del sol. Los babilonios también se dieron cuenta de que al pasar el año, el sol cruzaba las estrellas en lo que parecía ser un ciclo regular. Así que dividieron estas en 12 constelaciones a las estrellas. Indudablemente porque sabían que había aproximadamente 12 lunaciones al año. Y les dieron nombres. Los aztecas, los mayas también sabían las de las 12 lunaciones. Los orígenes de estos nombres, tú sabes, Sánchez, que hay 12 lunaciones. Es decir, 12 lunaciones es que en el año tenemos 12 lunas nuevas, 12 lunas llenas, 12 cuartos menguantes, 12 cuartos crecientes. Es decir, hay 12 lunas llenas en el año, una correspondiente a cada mes, pero todavía no le ponían nombre a los meses. Eran 12 lunaciones. Se dieron cuenta y dijeron, ay güey, hay 12 lunas y se repite el ciclo. Pero ¿por qué dijeron? Son 12, porque pudieron haber contado infinitas, ¿no? ¿Quién iba a decir? Nada más llega hasta 12 y se repite. No, pudieron haber contado hasta el 187 mil millones y seguirían contando. Seguiríamos contando porque cada determinado tiempo hay una luna llena, ¿no? Bueno, pero le dieron nombres a 12 lunaciones. ¿Por qué 12? Los orígenes de estos nombres son un tanto oscuros, pero muchos de ellos eran nombres de animales que acaso veían reflejados en la disposición de las estrellas. La costumbre que los griegos heredaron de los babilonios siglos después dio como resultado el zodiaco. Todos los signos del zodiaco, los horóscopos, pues, el zodiaco, palabra que deriva del griego zodión, pequeño animal. Así como los 12 meses del año se dividían en aproximadamente 30 días, las 12 regiones del zodiaco se dividieron en 30. La división del cielo finalmente conduciría a nuestra costumbre de dividir un círculo completo en 360 grados. El conocimiento astronómico de los babilonios se difundió a lo largo y ancho del mundo conocido y llegó a Grecia, a Egipto, la India e incluso hasta China. Babilonia, para que se den una idea, es donde está ahorita Irak, para que se den en cuenta el imperio babilonio. Aunque esta última influencia en China ha sido recientemente cuestionada, porque hay libros que datan mucho más antiguos que los babilonios donde también ya medían las estrellas. Y fueron 12 lunas porque había 12 animales, nada más a los que alcanzaban a ver que nacían en el crepúsculo. Bueno, 12 constelaciones. Y este hecho quizás sea el responsable de las similitudes que presentan las formas de contar el tiempo en diferentes culturas. Y si bien la división básica del día en 24 horas parece haber surgido en Egipto, allí se advirtió que a lo largo de la noche surgen estrellas brillantes a intervalos regulares. Y eso condujo a que en un principio las horas de oscuridad se dividieran en 12. Posteriormente, el día sería dividido de igual forma. Y si bien no fue hasta la Edad Media y la invención del reloj mecánico, la duración de las horas varió según las estaciones. Cuanto más largas eran las noches, más cortas eran las horas del día. La costumbre egipcia se empezó a difundir y en la misma Babilonia se dividió el día en 12 Beru,
en China en 12 Shishen y en la India en 30 Mujala. En Babilonia un Beru se dividía en 30 Ges y un Ges equivalía a 60 Gar. Esto hablando de términos usados por los babilonios y son palabras que se encuentran en tablillas y en escritos verdaderamente antiguos. En la India, Mujala se dividía en 2 Gati, que a su vez se dividía en 60 palas. En otras palabras, había en la antigüedad, en todo el mundo antiguo, una tendencia a dividir el tiempo en subdivisiones, que siempre, en cualquier cultura, en cualquier lugar, en cualquier antigua civilización que usted estudie, todos van a ser múltiplos de 12 o de 30. Y tenemos casi la certeza, y existe gracias a los investigadores, de que ello se debe a la división del año en aproximadamente estas 12 lunaciones aproximadamente, y cada lunación, es decir, cada etapa de la luna, aproximadamente en 30 días. Para que se repita una luna llena, aproximadamente son 30 días para que se repita otra luna llena. Entonces, este sistema sexagesimal babilonio, descubierto en Babilonia, que utiliza como base el 60, explica por qué dividimos las horas en 60 minutos y los minutos en 60 segundos. Así como en la actualidad estamos familiarizados con el sistema decimal, en el que los números a la derecha son solo una décima parte de los números a la izquierda. Piensen, por ejemplo, en 91.3. A la izquierda del punto es la unidad, a la derecha es el decimal, 91.3. En el sistema babilonio, el 60 era la base. Además, los nombres otorgados a ese sistema de subdivisión aún sobreviven. La primera parte se conocía mediante la expresión latina pars minuta prima. La primera división pequeña, quiere decir en latín. Y la siguiente mediante partes minutae secundae, la segunda división pequeña. Y así sucesivamente. Con el tiempo las frases latinas se corrompieron, fueron mutando, hasta que la primera división pasó a ser nuestro minuto y la segunda, el segundo. De ahí viene minuto, de pars minuta prima, de minuto, y el segundo, pues de segundo. La primera, segunda y demás divisiones se representaban mediante diferentes comillas, como actualmente se hace. Y el principal problema del registro del tiempo era conciliar el ciclo lunar con el solar. Ok, ya se había establecido y ya se había dominado el rollo de cuántas eran las lunaciones y de que había 12 lunaciones, 12 animales, que por eso sabían que se repetía ya un ciclo y se había cumplido un ciclo de un año, al que conocimos después con año. Ya sabían que las lunaciones tardaban 30 días y que había 12 para que se repitieran en la misma posición otra vez estos 12 animales representados por las estrellas. Pero aquí venía un problema. Ya se sabe lo de la luna. Ahora había que saber lo del sol. Y ese fue un problema que tardó muchos siglos más. Conciliar el tiempo lunar con el tiempo solar, y de ahí nacería pues todo nuestro sistema por siempre y para siempre, que es el que estamos manejando. Pero eso vendrá en la segunda parte del serial. ¿No está interesante, Sánchez? No, la neta. Estoy escuchando. ¿Sí? ¿Le seguimos a la segunda parte o ahí le dejamos? No, la segunda está bien. Bueno, lo que diga la gente, porque el reconciliar la parte lunar con la solar es bien interesante también. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O Nel? ¿O ya les di un poco de huevo? Ya se me quedaron jetonzones por ahí.